Otra experiencia que recuerdo mucho también, me llamaron otra vez para que fuera a hacer unas horas en el Hospital General, cuidando, acompañando a un señor que estaba ingresado, que un señor que por cierto tuvo una historia de trabajo y de muy, muy amplia, incluso cuando falleció salió hasta en el Digital de Albacete y todo. Ese hombre igual me contaba, eran muchas horas allí con él, bueno, muchas horas, eran algunas horas, toda una tarde allí con él, pero fueron muchísimos días. Y entonces, pues me contaba muchas historias de su vida y tal, y qué sé yo. Y en esa época me llaman también para que fuera a quedarme, una señora se había caído por la noche cuando había ido al baño, y entonces me llamaron para ver si yo podía ir por las noches acompañarla, creo que eran 4 o 5 meses, era hasta que llegara el verano. Después ellas se iban de aquí, de Albacete y tal, y qué sé yo, era un tiempo corto. Y entonces, pues nada, yo le dije que sí, que estaba bien, como era un tiempo así corto, pues me iba para allá y las acompañaba. Y entonces, en pues cuando al otro hombre le dan el alta, ya, pero al cabo de muchísimos días, estuve muchísimos días allí en el hospital con él. Y entonces cuando le dan el alta, me quedo haciendo las noches nada más con esa mujer. Y en eso me llaman para otra señora que acababan de ingresar y necesitaban que le hiciera 12 horas, 12 horas en el hospital. Entonces, en esa época, yo creo que era, no recuerdo, no sé, la cuestión que estaba mi hija aquí, no sé por qué em, no me acuerdo, bueno, la cuestión que me llaman que querían que fueran 12 horas. Entonces, me chocaba con la hora de entrar, por la noche. Entonces, yo dije que sí, pero, me chocaba con la hora de entrar por la noche. Entonces, pero nada, al final se arregló, se fueron, me acordamos, otra persona me iba a relevar en a eso de las 7 de la noche para yo poder hacerlo. Me iba tempranito de aquí, me pasaba el día completico con la mujer y y a eso de las 7 de la noche me relevaban hasta las 10 que podía entrar la que iba a ser la noche. Entonces, eh, pues, ay, perdón, es que esto se complica porque esto yo hago las cosas sin patrón. Y entonces, pues nada, voy haciendo ensayos ahí, pero es que al final tengo que ir contando los puntos también, y contando los puntos y hablando a veces me complico. Pues la mujer, estaba, yo no recuerdo qué era lo que, bueno, tenía una hilera de complicaciones ahí. Y entre las cosas que tenía, a veces le daban como unas crisis de tos muy fuerte. Y ya yo no sabía qué hacerle a la pobre mujer, lo pasaba, dice que ella me contaba que las noches las pasaba peor, que le daba una tos muy, muy fuerte. Y entonces, con esa mujer estuve 25 días, creo que fue, en el hospital, luego le dieron el alta y la llevaron para la casa, entonces hablaron conmigo para que hiciera unas horitas también en la casa, allí con ella y tal. Hasta que ya falleció en unos días, eso fue un tiempo corto también. Y entonces, esa señora le daban unas crisis de tos, y ella me igual, me contaba muchas historias de su vida, de su juventud, de cuando estaba con el marido, de qué sé yo, de su vida. Yo creo que un poco es como, siempre lo he dicho, creo que los cuidadores nos volvemos como la persona en la que ellos consiguen como vaciarse, nos cuentan lo que no le han contado nunca a su familia o a amistades cercanas o cosas así, nos los cuentan me lo cuentan a mí.
En mi caso, no sé cómo serán las otras personas, pero en mi caso, siempre me cuentan muchas cosas, y me contaba muchas cosas de su vida, de su familia, de tal. Y entonces, cuando le entraban las crisis de tos esa fuerte, ya yo no sabía qué hacerle a la mujer, porque claro, al principio llamaba a la enfermera, tal, venían, qué sé yo, pero ya llegó un momento que me decían que ya no se le podía hacer más nada, que ya no tenían cómo resolverlo, le ponían aerosoles, le ponían esto, le ponían el otro, pero bueno, no sé no recuerdo qué era lo que tenía en realidad, que no controlaba la tos. Y yo lo único que se me ocurrió un buen día fue decirle: "Bueno, pues vamos a rezar". Yo le cogía la mano y le decía: "Nada, vamos a rezar para que se te pase la tos". Y yo no sé si es el hecho de que se centraba en la oración y y se olvidaba un poco de la tos o que su fe le hacía, no lo sé, pero la buena cuestión que cada vez que yo le decía eso, ella como que se le iba pasando poco a poco, porque, bueno, rezábamos con el pensamiento, no así en voz alta, y porque ella si se ponía a hablar, por supuesto, se le ponía más mala la tos. Y entonces, pues nada, empezábamos ahí yo le decía: "Vamos a rezar y que esto y que lo otro, y vamos a pedir por esto y tal". Y le cogía la mano ahí, ella se quedaba quietecita ahí, centrada en su oración y en su cosa, y se le iba pasando la tos. Y yo recuerdo un día que estaba en una crisis de esas de tos y tos y tos y tos, y en medio de eso, en un momento que cogió el aliento, me dice: "Venga, vamos". Y yo no entendí de momento. Y era que la mujer quería, digo yo: "Venga, vamos qué", me dice: "Vamos a rezar, a rezar". Digo: "Ay, verdad, verdad, se me había olvidado". Y ahí cogimos otra vez y empezamos a rezar y qué sé yo, y poco a poco se le fue pasando. Y son experiencias bonitas porque al final, es lo que yo digo, se crea un vínculo tan cercano, tanto con el familiar como con tanto la persona con la que uno está cuidando, como con la familia y todas esas cosas que al final, pues, y quedan experiencias bonitas que se quedan en el recuerdo de para siempre, se quedan en el recuerdo siempre de las cosas de cuando y en esos momentos que estoy allí, siempre en los hospitales y todas esas cosas, no paro de comparar, los hospitales de aquí en cómo están, que he podido darme cuenta en estos largos 15 años que llevo aquí, he podido darme cuenta que hay algunas cosas que se han ido deteriorando, algunos a veces van con un equipo de toma la tensión y no funciona bien, o lo del oxígeno no le funciona y qué sé yo. Pero aún así es una diferencia abismal con la situación que hay en Cuba, y no paro de comparar siempre, porque, es verdad que no es menos cierto que es un país muy desarrollado en compararlo con Cuba. Cuba es una pequeña islita, no se puede comparar con España, pero bueno, no deja de dolerme la comparación, porque, es una diferencia tremenda, y tengo que dejarlo porque no me da más el tiempo.